pero para darles algunos lineamientos u orientaciones, más que nada, porque esto depende también mucho, como les comentaba recién, de lo que vimos con anterioridad. Quizás hay una herramienta que probablemente no fue creada para un propósito determinado, pero tras el proceso reflexivo del profesor, de la profesora, uno puede resignificarla y darle otro sentido, ¿ya? Por lo tanto, esta orientación es solo referencial, ¿ya? Tiene solo ese propósito. Por ejemplo, si lo que nos interesa es, a lo mejor, conocer y evaluar saberes conceptuales o teóricos, ¿ya? Yo puedo utilizar, ¿cierto?, habitualmente como medio para recoger esas evidencias, los test o los exámenes, ¿ya? Y en ese caso, ya, por supuesto, tenemos la herramienta de test y votaciones que, por ejemplo, nos pueden servir para eso, ¿ya? Por otro lado, si lo que me interesa, ¿cierto?, es desarrollar también a través de la evaluación herramientas para el pensamiento crítico y reflexivo, ¿ya? Los medios o evidencias que yo voy a utilizar, ¿cierto?, para recoger esa información pueden ser muchas otras cosas más, pero, por ejemplo, ensayos, reflexiones, debates, estudios de casos, resolución de problemas, y probablemente ahí, en este caso, el espacio de foros o el espacio, ¿cierto?, de tareas también me va a permitir que el estudiante pueda subir los recursos que efectivamente uno le pueda solicitar que desarrolle. Es decir, esos trabajos escritos que uno les pedía, de pronto, ¿cierto?, esas actividades escritas, las suben, ¿cierto?, a través del espacio de tareas de un curso. Por otro lado, si estoy pensando en saberes procedimentales o prácticos, pueden ser también registros audiovisuales, ¿ah? Si es que efectivamente me interesa, y sobre todo para aquellas disciplinas, ¿cierto?, por ejemplo, del campo del arte, o también, ¿cierto?, en el caso, ¿cierto?, de otras disciplinas donde yo a lo mejor espero que el estudiante realice algún tipo de presentación. Entonces yo les puedo pedir que graben eso, ¿cierto?, y lo puedan subir, o que desarrollen algún tipo de procedimiento de tal manera que yo pueda observar efectivamente qué es lo que ocurre ahí. Por lo tanto, tengo el espacio de tareas también para subir, ¿cierto?, esos archivos. Están los portafolios, los proyectos también. Y por otro lado también, yo puedo pensar de que quizás el principal propósito de mi evaluación esté centrado, ¿cierto?, en competencias colaborativas, y ahí probablemente voy a pensar en formas de recoger esas evidencias de ese trabajo a través de trabajos grupales, evaluaciones de pares, o también, ¿cierto?, herramientas de portafolio. Y ahí también nuevamente el espacio de tareas o el espacio de foros también me puede permitir recoger información en relación justamente con ese tipo de saberes. Pero como les comenté, todo depende de efectivamente cómo nosotros lo utilicemos. César. Sí, quería complementar justo esta última parte que tú mencionabas, porque para las competencias colaborativas, por ejemplo, los trabajos grupales, evaluaciones de pares y portafolios, mencionas también que están como herramienta en un curso las tareas, pero me gustaría complementarlo también con las agrupaciones, que te permiten en el fondo dividir el curso en cursos más chicos o en grupos, efectivamente, de acuerdo al proyecto que tú estés trabajando. Entonces la invitación, no sé si alcanzaremos hoy a lo mejor darle una pincelada al tema de agrupaciones, podría ser, si no, la invitación está hecha, ¿cierto?, para que las personas que están asistiendo hoy en día prueben, ¿cierto?, ese tipo de funcionalidades. Cuando estemos viendo ya cursos en sí, les voy a mostrar cómo se pueden ir habilitando las herramientas que no les aparecen dentro de la parte superior de cada curso. Bien, sí, me parece súper útil, César. Yo creo que le podemos dejar un espacio, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Cuando veamos las herramientas más colaborativas como el foro, quizás ahí, ¿cierto?, podrías ayudarnos para mostrarnos cómo configuramos las agrupaciones, ¿te parece? Ok. Vale. Bueno, entonces, César, ¿cierto? Te voy a dejar a ti la pantalla, ¿ya? Porque ahora vamos a revisar, ¿cierto?, las herramientas de test y de votaciones de un curso. Perfecto. Entonces voy a compartir yo ahora. Claro. ¿Ah? Te toca compartir a ti la pantalla. Ya. Ahí estoy compartiendo. Lo que yo estoy viendo en este momento es la pantalla de un curso cualquiera. En este caso es un curso preparado para esta presentación como tal. ¿Ya? Y lo primero que les mencionaba, voy a hacer un nexo con lo que comentábamos recién respecto de cómo habilitar ciertos servicios, ¿cierto? ¿Por qué les decía esto? ¿Por qué se los mencioné? Porque cuando ustedes entran a sus cursos, ustedes ven aquí en esta parte superior un set de servicios que están habilitados para su curso como tal. Si hay algún servicio que no esté aquí, que ustedes conozcan, es porque está oculto, ¿ya?
Entonces, si yo quiero habilitar ese servicio para el curso, yo voy a estos engranajes que están aquí a mi lado superior izquierdo, que se llama administrar. Y ustedes como profesores de un curso tienen esta herramienta. No así los estudiantes no pueden administrar los servicios del curso, ni la visibilidad de los contenidos, etc. Entonces, en este administrar está, por ejemplo, esto que se llama habilitación y visibilidad de servicios. Si ustedes pinchan ahí, van a poder ver el listado de todos los servicios que tienen disponibles en su curso para poder manejarlos, ¿cierto? Y habilitar los que a ustedes les parezcan pertinentes. Por ejemplo, no sé, que tengo desactivado aquí el foro de profesores, por ejemplo. El foro de profesores para que si tengo colegas dentro del curso, otros profesores, pueda habilitar ese foro para generar algún tipo de discusión entre el equipo docente sin que los estudiantes estén atentos a eso. ¿Ya? Y así hay bastantes más servicios, no nos vamos a detener en todos ahora, pero quería mostrarles cómo ustedes habilitan o deshabilitan un servicio. Entonces, por ejemplo, si yo decidiera a lo mejor que no quiero usar las votaciones, podría ir aquí a las votaciones y deshabilitarlo. ¿Ya? No es el caso, al contrario, queremos utilizar las votaciones en este curso, las votaciones en este curso. Eso con respecto a la visibilidad de los servicios. Y ahora ya yendo, ¿cierto?, como al tema en particular, yo pinché aquí este módulo de votaciones, ¿ya? Y digo ya entrando de lleno en el tema porque Pablo efectivamente comentaba, ¿cierto? Nos daba un contexto de cómo ustedes pueden generar un cierto tipo de evaluación para tener un feedback, ¿cierto? Desde los estudiantes hacia ustedes y también para, por ejemplo, hacer una pausa que les permita hacer un espacio a los estudiantes dentro de esta interacción, ¿cierto? A lo mejor esta educación a distancia o esta conferencia a distancia que van a estar haciendo, que permita hacer este espacio de quiebre en la clase o en la exposición para que haya un poco de interacción también, ¿cierto? Y le damos como un respiro a los estudiantes a la hora si yo estoy hablando, los termino como lateando un poco a lo mejor. Entonces, las votaciones son una herramienta que me parece, o que nos parece bastante útil porque es de muy fácil configuración y que entrega resultados rápidamente. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una votación que ya había abierto, la puse aquí como para que ustedes vieran cómo se ve, si ustedes son profesores, cuando la votación está abierta y algunas personas han respondido. ¿Ya? Si yo quisiera saber quiénes respondieron a esta votación, pincho sobre el título de la votación, que en este caso se llamaba Pausa 1, y me dice que 2 personas han respondido y optaron por esa opción, porque es el 100% de las votaciones. Si hubiera más personas que hubieran votado, me aparecerían más opciones, obviamente, con el porcentaje que corresponda a cada opción. ¿Ya? Y eso me retroalimenta a mí para saber, por ejemplo, si es que lo que estoy explicando a los estudiantes va por el camino correcto o en verdad a lo mejor hay que profundizar un poquito más en lo que acabo de explicar. Ahora bien, cómo yo agrego una votación o cómo configuro una votación, si se fijan aquí dentro del módulo está este botoncito que se llama agregar votación. Y en ese agregar votación se me despliega el cuadro en el que yo puedo configurarla. Entonces todo va a tener un título. Por ejemplo, ¿cuándo se cambió la hora? Y la votación, perdón, aquí va la pregunta y el título puede ser, no sé, pausa 2. Y aquí abajito van las alternativas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el calendario, que justo se me ocultó el calendario aquí con la pantalla compartida de Zoom. Pero voy a ponerle algunas alternativas. Supongamos que fue el 4 de abril, o el 11, o el 18. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo ya 3 alternativas para poder hacer esa votación. ¿Ya? Si se fijan acá, además hay otras configuraciones que están marcadas con asterisco, quiere decir que tengo que sí o sí dejarlas configuradas o seleccionadas antes de guardar esta votación. El publicada quiere decir que yo apenas apriete el botón guardar, se va a generar la votación, pero los estudiantes no la van a poder ver aún. ¿Ya?
supongamos que le voy a poner que los estudiantes no quiero que la vean porque estoy planificando mi clase en este momento. Entonces voy a permitir que, no permitir, sino que al estar yo planificando, voy a configurar todas las votaciones que me sean pertinentes o que yo planifique para mi siguiente clase. Y en la medida que se va dando esta temática con los estudiantes en la misma conferencia que voy a estar haciendo, pues irlas habilitando yo una a una, en el momento que sea oportuno. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más interesante tiene acá? Tiene esto que se llama fecha de cierre, que si yo le pongo sí, me muestra el calendario y poner hasta qué hora quiero que esté abierta. Esto es que quiero, si fue una votación, por ejemplo, de ponernos de acuerdo como curso, cuándo vamos a hacer la evaluación, podría darle un plazo extendido, ¿ya? Como en este caso mi ejemplo tiene más que ver con esta pausa dentro de la conferencia que se está haciendo o la clase que se está haciendo, no le voy a poner una fecha de cierre en particular, ¿ya? Y respuestas múltiples quiere decir si me va a aceptar que el estudiante pueda optar por más de una de estas opciones. En este caso no tiene mucho sentido porque es una respuesta bien directa, ¿sí? Entonces, con todo eso configurado, yo puedo poner el guardar, ¿ya? Y con ese guardar me quedó esta segunda votación configurada, si se fijan que está en estado pendiente, pendiente de estar abierta en el fondo. Y acá está la columna, y me detengo acá porque como yo le puse que no quería que los estudiantes la vieran, yo puedo ir jugando con esto en la medida que mi clase va avanzando. Entonces, si yo cliqueo acá, ahí la votación está pública hacia los estudiantes. Y en este momento los estudiantes podrían empezar a votar, ¿ya? Eso por ahora. No sé si hay alguna duda hasta aquí, para continuar con la votación. Cristina, no sé si creo que hay algunas dudas. Igual también quería subrayar de que los asistentes pueden hacer todas sus consultas por el chat, porque por esa vía, ¿cierto?, las estamos canalizando ya, justamente a César o a mí en su defecto. Cristina, ¿hay preguntas por ahí en el chat? Hay varias preguntas, Pablo. ¿Te parece que te traslade las preguntas que se refieren a votaciones ahora mismo? Súper. Perfecto. Una pregunta que comparten varios docentes es si las votaciones pueden no ser anónimas. En el caso de las votaciones, no. Las votaciones son efectivamente anónimas, ¿ya? El módulo tiene un poco, ¿cierto?, este nombre de votación porque tiene estas características de una votación en particular, donde, por ejemplo, las respuestas son anónimas. Pero el siguiente servicio que vamos a ver, que es el test, tiene la opción de poder saber quién respondió y qué cosa respondió. Y en ese sentido también vamos a configurar después un test apuntándolo también a hacer algo más sencillo, como estos pausas o quiebres, ¿cierto?, de evaluaciones formativas dentro de la clase virtual. Una sugerencia para la profesora o el profesor que preguntó es que si quiere, en este caso, registrar el nombre, puede usar la votación de Zoom, porque Zoom también tiene la posibilidad de que el registro sea anónimo o no, ¿ya? Y cuando efectivamente se le pide que no, después uno puede sacar la información dentro de los reportes que entrega los ajustes de cuenta de Zoom. Así que esa podría ser una alternativa. Perfecto. Pablo y César, al respecto también varios docentes preguntaban cómo pasar de Zoom a la herramienta de votaciones de un curso, cómo hacer ese movimiento. Ahí me perdí, no sé muy bien a qué se refiere. Yo pedí una aclaración, pero creo que se refiere a si uno está desarrollando una clase en vivo a través de Zoom, digamos, cómo usar votaciones de un curso durante esa sesión. Perfecto. Es un poco lo que estamos haciendo precisamente en este momento. Para todos, ¿cierto? Nosotros estamos utilizando Zoom como aplicación para hacer esta conferencia o este taller. Probablemente algunos me están viendo en sus ventanas, en su computador, están viendo lo que yo estoy gesticulando, pero yo también a la vez estoy compartiendo mi pantalla, ¿ya? Entonces, para los que tienen, por ejemplo, en su lado derecho del computador, pueden estar viendo las fotos de las personas que están hablando, o las imágenes de las personas que están hablando, pero a su vez hacia la izquierda ven la pantalla compartida. Y es más o menos esa la transición que hay. Entonces lo que yo hice en este caso fue desde Zoom,
como soy anfitrión también dentro de Zoom, puedo compartir mi pantalla en este caso y mostrar ucursos. Y es un poco lo mismo que pueden hacer ustedes como profesores dentro de sus clases. Compartir mi pantalla, voy a ucursos y hago todo lo que tenga planificado para la clase virtual dentro de este compartir pantalla, ¿cierto? Donde le voy mostrando a los estudiantes cómo se va dando, por ejemplo, en este caso, la votación. De acuerdo, creo que es suficiente con esto. La última pregunta se refiere en qué momento de la clase de Zoom se puede ver el resultado de la votación, preguntaba. En cualquier momento, ¿ya? Porque uno puede relanzar o sea, puede, claro, no sé si en cualquier momento puede obtener directamente desde la pantalla de Zoom el registro, porque ahí habría que darse una vuelta e ir al reporte general, ¿cierto? Que quedan los ajustes de cuenta, y eso puede ser medio engorroso, pero si uno no cierra la ventana, uno la puede mantener ahí, porque la ventana, cuando uno deja de compartir los resultados, se queda con la ventana ahí. Y después puede, de hecho, relanzar la votación si es que quiere realizarla de nuevo. Pero en cualquier momento de la presentación uno podría compartir los resultados, ¿cierto? Perfecto. Y la última pregunta sobre votaciones tiene que ver con si pasar de estar en Zoom y hacer votaciones de ucursos, si esto pone una presión especial, digamos, sobre las conexiones, si se necesita un ancho de banda en particular, o esto es algo que se puede hacer con facilidad. En general, para poder hacer una videoconferencia que se vea bien, necesita tener una conexión que sea estable y que tenga un ancho de banda apropiado. No me atrevería a decirte cuántos megabytes necesita alguien para poder tener una clase virtual con un curso masivo, por ejemplo, bien. Les voy a dar mi ejemplo. Yo ahora en este momento tengo un ancho de banda de 100 megas, en teoría, y con eso yo veo bastante bien la gente. Ahí habían, la última vez que miré cuántos integrantes habían en esta clase, por ejemplo, en este taller eran 76. Y en las sesiones anteriores han habido 200 personas también en algún momento, y no he tenido ningún problema. Lo que sí, por ejemplo, hay ciertas recomendaciones, porque hay gente que se le puede ver peor, porque tiene un ancho de banda distinto. Entonces a algunos se les hace la recomendación de apagar sus cámaras, por ejemplo. Si es que en verdad, si yo soy estudiante, por ejemplo, y digo, oye, profesor, ¿sabes que en verdad no veo muy bien esto? Se me queda pegado, una recomendación es que apagues tu cámara. Ok, perfecto. Una otra pregunta que llega es que en el ejemplo, César, que tú estabas mostrando antes, pusiste una fecha y una hora en el calendario y después pusiste un ticket para publicarlo y con eso quedaba disponible la votación. La pregunta es, ¿pero no estaba programada esa votación para esa fecha y esa hora? ¿Qué significa el ticket de publicado en ese caso? Claro, lo que pasa es que voy a ir de nuevo aquí a la configuración, ¿ya? Se fijan, yo finalmente no le puse una fecha de calendario, le puse que no quiero una fecha de cierre. Porque como estoy trabajando en un ejemplo en particular de una votación que es como esta evaluación formativa, por decirlo de alguna forma, o esta pausa dentro de la clase virtual, no quiero que tenga una fecha de cierre, sino que quiero recibir la mayor cantidad de respuestas posible y van a ser en un momento en particular, en el momento en el que yo hago esa pausa durante mi clase virtual. Entonces, dado eso, yo prefiero dejarla sin una fecha calendario. Si esto fuera una votación distinta, les mencionaba el ejemplo de, por ejemplo, poner de acuerdo a todo el curso, en qué momento, en qué día, si yo tengo clases los lunes y miércoles, por ejemplo, con este grupo curso, si quieren que la prueba sea el lunes o el miércoles, yo puedo levantar una votación y que tenga 2 días en que esté abierta y luego se cierre. Porque no quiero tampoco, no sé, que haya una cosa extendida en el infinito, sino que necesito saber entre hoy día y mañana, por ejemplo, si es que nos ponemos de acuerdo en que la prueba sea el próximo lunes o el próximo miércoles. En ese caso tiene más sentido ponerle una fecha de cierre, ¿ya? Pero para este ejemplo en particular, como les decía, es una pausa dentro de la clase, prefiero no dejarlo así, sino que manejarlo yo como profesor con esta opción de acá, ¿ya? Que es básicamente dejarla publicada para los estudiantes o no publicada a los estudiantes. Ok. Vuelve a haber preguntas sobre cómo pasar de Zoom a un curso. Quizás podemos explicarlo, César, en un pequeño paso a paso. Por ejemplo, preguntan,
si yo estoy compartiendo un PowerPoint a través de Zoom, ¿cómo paso a curso? Como que eso no quedó claro. Es que pasa que cuando tú tienes la opción de compartir pantalla en Zoom, te muestra varias ventanas, ¿ya? O varias opciones, en el fondo. Tú apretas el botón de compartir pantalla en Zoom y te dice, ¿tú quieres mostrar esta aplicación o quieres mostrar Chrome o quieres mostrar el PowerPoint o quieres mostrar el Word que tienes abierto? Depende de las aplicaciones que tú vayas teniendo abiertas en el computador. En ese momento, las opciones que te da Zoom para qué ventana mostrar en el compartir pantalla. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tenía abierto un archivo Excel, creo, también tenía abierto un PowerPoint y tenía abierto además esta ventana en particular con el curso, ¿ya? Entonces, Zoom me dio la opción, ¿qué es lo que quieres compartir? Y yo le dije a Zoom, yo quiero compartir en verdad esta ventana que es mi curso en uCursos. Ok. Eso, creo que podemos seguir avanzando con la votación en particular para terminar de mostrarles cómo esto se configura. Lo que les mencionaba, ¿cierto? Es que yo con esta columna de acá, dentro del servicio de votaciones, yo puedo publicarla o no publicarla hacia los estudiantes. Una vez que yo llegué al momento de mi clase donde tenía planificado hacer esta pregunta hacia los estudiantes para tener mi feedback y saber si es que vamos por un buen camino o no, o hay que reforzar ciertos temas, los estudiantes la van a ir respondiendo, ¿ya? Yo tengo un perfil especial en este momento, entonces puedo responder también acá, además de ser profesor, y ir viendo cómo esto se va desenvolviendo. Entonces voy a responder como si fuera alumno. Entonces, si se fijan, ahora me aparece que está respondida porque como estudiante ya la respondí y como profesor si yo pincho sobre esta pausa 2, empiezo a ver cómo se va moviendo el resultado de esta votación en particular o de esta pregunta. Y eso me permite saber, ¿cierto?, hacia dónde está más o menos está dirigido la problemática que puede haber en ese momento, como les decía, si es que estoy yendo por un buen camino a la hora de hacer esta clase virtual o en verdad me estoy desviando mucho y necesito reforzar algunos temas que puedan ser más fundamentales eh, dentro del curso en particular y eso, el resultado de las votaciones me lo va a ir mostrando. Eso, como les decía, si finalmente yo digo, mira, les doy 5 minutos a los estudiantes para que puedan responder esta votación, pasan los 5 minutos y ya no quiero que sigan respondiendo, yo digo, en este momento entonces la voy a desmarcar y los estudiantes en ese momento ya dejan de ver la votación y ya no van a poder seguir votando, ¿ya? Pero si yo como estudiante voté, voy a poder ver igual el resultado solamente, pero ya no puedo hacer nada más con eso, ¿ya? Eso respecto de las votaciones. Podríamos hacer una ronda pequeña de preguntas y pasamos a test, creo yo. ¿Te trasladamos alguna pregunta más entonces, César? Sí. Ya. Marco Schwartz pregunta si se pretende hacer una pausa para preguntar sobre un tema, para verificar si se entiende un análisis. ¿Cómo se programa abrir la votación y luego cerrar? Por ejemplo, si llega el momento, bueno, todo esto tiene un contexto más amplio de atrás, ¿cierto? En el fondo yo en algún momento voy a planificar mi clase. Supongamos que mi clase es mañana. Entonces yo hoy voy a dejar configuradas estas pausas o estas preguntas que voy a querer hacer o estos quiebres que quiero hacer, ¿cierto? En algunos momentos de mi conferencia o de mi clase virtual. Entonces, dado eso, yo podría tener, por ejemplo, todas las votaciones, acabo de desmarcar esta que era más antigua, y están todas así, con estas cajitas de que están publicadas o no en blanco. Eso quiere decir que los estudiantes no pueden ver esas votaciones, ¿ya? Entonces, si yo llegué al momento en que tengo que hacer o que planifiqué hacer, ¿cierto?, esta pregunta hacia el curso, yo les digo, bueno, estudiantes, ahora voy a publicar una votación, por favor respóndanla, y en ese momento como profesor yo le doy, aprieto, ¿cierto?, este cuadrito y se marca este ticket. Eso quiere decir que desde ese momento, esa votación en particular va a ser visible por el curso. Ok.
Otra pregunta que también se ha hecho antes, ¿en qué momento o cómo pueden ver los estudiantes que la votación está abierta? ¿En qué momento? ¿Cómo? O sea, es claro, tiene que ver un poco con lo mismo que respondía recién. O sea, cuando está marcado esta opción de publicación, publicada en el fondo, la votación está pública para el curso. O sea, todos los estudiantes la ven y pueden responder. Yo como estudiante puedo responder, pero puedo responder solo una vez. Entonces, una vez que respondí como estudiante, me aparece esto de que está respondida. Ok. Creo que esas son las preguntas que más se han repetido. Después hay algunas peticiones de hacer simulaciones y todo eso, pero entiendo que van a trabajar, van a andar más en test ahora, ¿cierto? Sí, Yo creo que quizás exactamente. podemos avanzar, ¿les parece? Vale. Avancemos entonces. La siguiente herramienta que les queríamos mostrar, ¿cierto? Para este taller en particular, o en este taller en particular, es un poquito más amplia que la votación en particular. A mí me gusta la votación, yo lo declaro así, me gusta porque es sencilla y te permite un feedback rápido, ¿cierto? Y además configurar la votación también es rápido, no te genera tanto tiempo, ¿cierto? Tantos clics, a lo mejor llegar a configurar una votación. Pero el test es una herramienta que es más poderosa a la hora de poder tener información respecto de quiénes han respondido, qué han respondido. Y sirve tanto como para estas pausas, ¿cierto? Estos quiebres dentro de la clase, o también como para lo que quizás la mayoría la ha utilizado. Cuando mencioné antes que me llamaba la atención el resultado de la votación que hicimos, que Pablo hizo por Zoom, en que yo pensaba que los test iban a ganar, un profesor me dijo, a lo mejor tu hipótesis no está mala, pero tiene que ver con que no han habido periodos de evaluación aún. Entonces, claro, a lo mejor hay mucha asociación de que la herramienta test tiene que ver con una prueba ya que es más larga, más densa, ¿cierto? El control 1, o la prueba de cátedra 1, o el examen del curso, ¿cierto? Pero también puede ser utilizada como estas herramientas para evaluar dentro de la clase virtual, mientras yo estoy haciendo esta exposición. De esta forma, ¿cierto? Genero estos espacios y este feedback, esta retroalimentación desde los estudiantes hacia el profesor, y dado esos resultados, el profesor puede darle algún feedback de vuelta a los estudiantes o redirigir la exposición que está haciendo. Entonces, en ese sentido, yo les quería mostrar, no quería tener una pantalla en blanco respecto de test. Si se fijan, yo tengo acá dos tests que ya están a priori configurados o en un modo de edición. Por ejemplo, este que se llama prueba 3, le dice, no se puede publicar un test con errores. Y eso quiere decir que hay algo en este test que está malo. Por ejemplo, puedo haber creado una pregunta, pero no le puse el puntaje a ninguna de las alternativas, ¿ya? Entonces el sistema me reconoce si es que yo tengo algún problema y me va a decir, no se puede publicar este texto, o sea, tú no se lo puedes mostrar a los estudiantes porque tiene algún tipo de error que tienes que verificar antes, ¿ya? Por otro lado, está este otro test que sí está bien configurado, ¿cierto? Y me dice ya que 2 personas lo entregaron y está publicado, ¿ya? Si se fijan acá abajo me sale la fecha en la que estuvo abierto, que fue entre el 4 de diciembre y el 13 de diciembre, y terminó el 13 de diciembre a las 12:30, ¿ya? Son fechas ficticias por si acaso, no es que esto lo hayamos hecho en diciembre del año pasado. Bien, ahora, ¿cómo configurar un test? Yo voy al servicio test, pincho, ¿sí? Y si se fijan me aparece acá esta opción de agregar test. Entonces, en ese agregar test, tengo un paso a paso de cómo irlo configurando. Entonces, lo primero que yo quiero hacer, me pide el sistema es, ¿cuál es el nombre de esta evaluación? Entonces, vamos a seguir con el mismo ejemplo de la votación. Le voy a poner pausa 2. Guardo, y cuando una vez que guardo, me lleva ya a la ventana de configuración de la evaluación como tal, ¿ya? Hay ciertos elementos que son útiles de saber, como por ejemplo, acá está el título, aquí hay una nuevecita con una rayita, ¿cierto? Como que la tarja, eso quiere decir que no hay nada que se haya guardado aún en este test, y el guardado de todo lo que yo vaya haciendo va a ser automático. Lo vamos a ir viendo a la medida que yo vaya agregando preguntas, esto va a ir cambiando a una nube con un ticket, ¿ya?
Y otra cosa que tengo acá en la parte superior es esto que se llama vista alumno. Si yo pincho sobre este ojo, ¿ya? O esta vista alumno, me va a dejar ver lo que el alumno ve, o cómo el alumno va a ver este test, ¿ya? Entonces, para seguir con esto, voy a agregar una pregunta. Si se fijan, se me abre, ¿cierto?, este cuadro, una vez que apreté el botón agregar pregunta, de configurar como tal una pregunta. En la primera parte acá escribo la pregunta y acá me da las respuestas que voy a agregar. Si se fijan, viene como por defecto agregado que esto es ¿qué tipo de pregunta es? Una pregunta de alternativas. Hay otros tipos de preguntas también, ¿ya? Me voy a enfocar hoy en esta de alternativas en particular, ¿cierto? Porque estamos hablando de cómo hacer estas pausas, ¿cierto? Tener un feedback rápido con los estudiantes. Obviamente que hacer utilizar esta herramienta dentro de una pausa, voy a perder mucho tiempo si lo hago en la misma clase virtual, por lo tanto, en este caso, requiere sí o sí que yo tenga mi planificación previa y que al menos antes de empezar la clase, yo ya haya configurado esta evaluación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a repetir la pregunta. ¿Cuándo se cambió la hora? De abril, 11 de abril, 18 de abril. La respuesta creo que es el 11, ¿no? Ya se me olvidó qué día fue. Fue el 11, creo. Y supongamos que esto vale 10 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Agregué la pregunta, validé que es cierto que fuera una pregunta de tipo alternativas, agregué las opciones y le agregué el puntaje a la respuesta correcta, ¿ya? ¿Por qué lo hice de esta forma? Y les decía que me enfoqué en la pregunta de alternativas como tal. Porque al hacer esto una pausa dentro de la clase, si yo son preguntas de alternativas, el sistema corrige automáticamente esto. Si yo hago una pregunta de desarrollo, requiere que como profesor tiene que estar revisando la respuesta y en ese caso no tiene sentido, ¿cierto?, que sea una pausa, si ya no empezamos a acercar más a una prueba de cátedra o a un examen. Entonces, por eso les comentaba que me voy a ir o me voy a enfocar, ¿cierto?, en las preguntas de alternativa como tal. Podría agregar otra, ¿sí? ¿Cuándo se vuelve al horario de verano? Y aquí voy a inventar fechas, porque no sé cuáles son, pero supongamos que va a ser no sé, en diciembre, no antes, en septiembre. Supongamos que el 18 de septiembre, o el 18 de octubre, o el 12 de octubre. ¿Sí? Y obviamente una de estas va a ser la correcta y ahí voy a volver a agregar el puntaje a la que corresponda. Voy a suponer que es esa. ¿Sí? Si se fijan, yo ya configuré dos preguntas. Estas dos preguntas están automáticamente guardadas. Lo que les mencionaba al principio, esta nubecita ahora tiene un ticket. Eso quiere decir que lo que yo acabo de hacer ya está guardado en el test. ¿Sí? Como les decía, esto es un guardado automático. A veces cambia esto como a una flechita hacia arriba. Eso quiere decir que se está actualizando la información, ¿cierto?, en la nube, por decirlo de alguna forma. Eso básicamente. ¿Qué otra cosa yo podría hacer con el test? Agregar una página nueva, ¿sí? Y en una página distinta agregar otra pregunta, ¿sí? Vamos a poner, no sé, ¿qué día soy? ¿Sí? Si se fijan, por ejemplo, acá yo no le he dado puntaje a ninguna, entonces el sistema de por sí me dice la pregunta 1 debe ser al menos una alternativa con puntaje, entonces obviamente tengo que darle el puntaje a la que sea correcta, ¿sí? Y una vez que hice eso, la nubecita nuevamente, ¿cierto?, cambió a ticket. Ahora bien, voy a ir a la vista del alumno. Si quiero saber cómo el estudiante lo ve, yo pincho sobre el ojito, ¿cierto? Entonces me va a mostrar la página 1, el estudiante la ve de esta forma y puede responder. La página 2 de esta forma y así el estudiante puede responder, ¿sí? Si se fijan, esto ya cambió del ojito, ahora aparece un lápiz, eso quiere decir que voy a volver a mi vista de profesor o mi vista de edición, ¿cierto? Porque soy quien estaba configurando esta evaluación.
Quiero hacer una pausa aquí y Cristina, si nos ayudas con alguna pregunta que pueda haber. Sí, hay muchas preguntas, te advierto, hay muchas preguntas. Vale. Sobre los tipos de preguntas que pueden hacerse. Preguntan si se pueden incluir imágenes, tablas o diagramas dentro de preguntas de alternativas. En las preguntas de alternativas, no como tal, ¿ya? Si yo quiero agregar texto enriquecido o imágenes, tendría que cambiar la pregunta. Voy a agregar una que se llama acá tipo de instrucción, ¿ya? Entonces, en esta instrucción a mí me permite hacer cosas que tengan un poquito más, ¿cierto?, de énfasis en cierta, no sé, por ejemplo, agregar una imagen o un link, ¿ya? Okay. Si yo quiero crear una imagen, aprieto ahí y me va a dejar buscar una imagen. Por ejemplo, aquí yo puse el upload y me dice buscar una imagen desde el browser o traer una desde mi computador y agregarla aquí. ¿Sí? Uh-huh. Ok, nos llegan varios comentarios de si por favor podemos dar las instrucciones un poquito más despacio, para que me imagino que los profesores y la profesora están intentando hacer Hacer lo lo mismo mismo. que tú vas Ujú. haciendo, para que Perfecto. tratemos de ir un poquito más despacio. Ok, entonces para que quede claro, en la pregunta de alternativa como tal, no se puede incluir imágenes, ¿verdad? Ujú. Solamente en la Exacto. pregunta tipo instrucción. Exacto. Ahora, Ok, esa instrucción en particular, por ejemplo, acá yo generé algo. Voy a poner instrucciones de la sección. ¿Ya? Y yo puedo subir esto de niveles como para que sea la instrucción que va a contextualizar las siguientes dos preguntas que yo voy a hacer. ¿Ya? Entonces yo aquí podría perfecto. escribir alguna cosa, ¿cierto? Y agregar una imagen, por ejemplo, o un link, ¿sí? O resaltar, si que quiero que vaya en negrita algo, o usar subíndice o superíndice, etcétera. ¿Ya? Y esta Perfecto. instrucción me da el contexto, ¿cierto?, para las preguntas que vienen. Aquí voy a hacer darle un warning, ¿cierto? Porque el test tiene una opción de randomizar o aleatorizar las preguntas, ¿ya? Si yo uso esa opción, el sistema considera que esta instrucción es una pregunta también y también la va a randomizar. Entonces, si van a usar Perfecto. estas preguntas tipo instrucción, no les recomiendo usar esa opción de aleatorización de preguntas. Hay una opción, y aquí linkeo con lo que les decía al principio, esta es una opción que habilitamos la semana pasada para los test, es que además ahora el sistema permite aleatorizar no solo preguntas, sino que también las páginas. Entonces, si yo voy a usar estas preguntas tipo instrucción, lo que les recomiendo es que podemos hacer varias páginas con distintas instrucciones y lo que puedo hacer es randomizar las páginas. ¿Sí? Y eso lo Perfecto. vamos a ver en el siguiente paso. Sí quiero hacer un comentario aquí, Cristina, respecto Otra del tiempo, pregunta, porque Pablo también tiene que hablar de algunas dos herramientas más y creo que estamos un poco apretados del tiempo. ya. Entonces, como para poder acotar las preguntas. Bien, continúo entonces con lo del test, cómo se configura. Si se fijaron, yo voy a volver a la página que estaba. Aquí estoy de nuevo en la edición de la pregunta. Si yo aprieto sobre la flechita aquí que me dice hacia atrás, vuelvo como a la configuración más administrativa, por decirlo de alguna forma, del test. Si se fijan acá el sistema me dicen que estoy en este paso 1 en que estoy definiendo el contenido del test. Y lo que sabe hasta ahora el sistema es que hay un puntaje total de 30, que hay dos páginas, que en la página 1 hay dos preguntas alternativas, ¿cierto? Hay una instrucción, 20 puntos en total. En la página 2 hay una pregunta y tiene 10 puntos, ¿ya? En el paso 2, lo que me permite el sistema acá es ya configurar otras cosas, ciertos parámetros de la evaluación. Como por ejemplo, de nuevo, vuelvo a nuestro contexto de que esto es una pausa dentro de la clase virtual. Entonces, voy a hacer un test que no dure más de 5 minutos en responderse. Entonces, le voy a dar un tiempo de respuesta de 5 minutos. Ningún estudiante se va a poder demorar más de 5 minutos, porque si yo soy estudiante, voy a abrir el test, voy a tratar de responder, y si me demoro más de 5 minutos, esto se va a cerrar. Y el sistema va a dar como por asumido que esas son mis respuestas, ¿ya? Esto está a lo mejor mucho más pensado o asociado a una evaluación más amplia, como un control 1, prueba de cátedra 1 o un examen. Pero en este caso, ¿cierto? 5 minutos para una pausa en particular y tener feedback de los estudiantes me parece un tiempo que es bastante apropiado. Además me da opciones de fecha de inicio y fecha de término.
Y aquí ya esto tiene más que ver con, de nuevo vuelvo a lo que es un examen o una prueba de cátedra. Porque yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Le voy a dar opción a los estudiantes de que respondan entre hoy y mañana. O sea, voy a poner acá entre el 20 de abril del 2020. No le voy a poner hora, todo el día, y ya está mañana. ¿Sí? Y le podría poner una hora, mañana al mediodía. ¿Sí? Con eso, el sistema va a abrir hoy esta evaluación y va a cerrar mañana. Pero cuando un estudiante entre a la evaluación, al test en particular, va a tener solo 5 minutos para responder. O sea, si yo soy estudiante, podría entrar hoy día, siendo las 12:25. Entro, voy a tener hasta las 12:30 para responder, pero el test, como sí, va a estar abierto hasta mañana. Una vez que yo ya envié mis respuestas como estudiante, no puedo volver a reenviarlas, ¿sí? Pero mis compañeros podrían, no sé, hay un compañero mío que mañana va a hacer el test y mañana a las 9 de la mañana va a responder, por ejemplo, ¿ya? Y de nuevo esa persona va a tener solo 5 minutos para responder. Aquí están las opciones que les mencionaba, siguiendo cierto un poco como la configuración del test, están estas opciones que les mencionaba de preguntas aleatorias y de páginas aleatorias. Entonces, si yo selecciono páginas aleatorias, el sistema me va a randomizar. Si yo como estudiante, a lo mejor voy a primero la página 1 y después la página 2 que configuré, ¿cierto? Que vimos, pero a lo mejor a mi compañero le vamos a mostrar primero la 2 y después la 1, ¿ya? Como les decía, esta opción es bastante útil una vez que, o siempre que ustedes quieran, por ejemplo, utilizar esas preguntas de instrucción para que el sistema no les randomice esa instrucción en particular, ¿ya? ¿Qué otra opción? Esto también es un parámetro que habilitamos la semana pasada para que pudieran enriquecer, ¿cierto?, esta interacción con esta herramienta, es que al finalizar el test le permite al estudiante ver sus respuestas correctas, ¿sí? Lo mismo que dice acá la instrucción, al finalizar el test permite al estudiante ver las preguntas y respuestas correctas. Eso quiere decir que yo como estudiante, una vez que termine de responder y envíe mi prueba, si tengo preguntas, por ejemplo, de alternativas, el sistema me va a decir, tienes estas correctas. Si hay una pregunta de desarrollo entre medio, obviamente que va a requerir de que el profesor le dé el puntaje que le corresponda, ¿ya? Y finalmente, estas últimas dos opciones, me dice, ¿quién puede responder? Puede ser todo el curso o yo podría seleccionar a alguien del curso. Por ejemplo, un examen, a lo mejor no todos los estudiantes lo dan y quiero que lo den solamente 2 estudiantes, los 2 que, no sé, tuvieron promedio rojo, por ejemplo. Entonces, los que tuvieron promedio menor que 4 son los que van a dar exámenes, son estas 2 personas, solamente las que van a rendir el examen. O todo el curso, ¿sí? Y finalmente lo que les mencionaba, esto de publicado. ¿Ya? El publicado quiere decir que los estudiantes ven el test. ¿Y cómo lo ven? Básicamente, voy a guardar acá. Si yo vuelvo aquí al servicio test, se fijan que esto yo como profesor veo que está configurado, que tiene un plazo desde hoy hasta mañana al mediodía, pero no está publicado. Entonces los estudiantes en este momento no pueden ver este test, no lo visualizan, no pueden pinchar aquí para poder responderlo, ¿sí? Pero una vez que lo publico, lo puedo publicar desde acá o desde el paso 2 que está aquí, ¿sí? En cualquiera de los dos casos sirve y quiere decir que los estudiantes ya van a poder ver esa evaluación y entrar a responder, ¿sí? Eso, no me quiero alargar más respecto del test en particular. Probablemente hay algunas preguntas que podríamos responder. También viene lo que iba a hablar Pablo. No sé si nos va a dar el lapso de tiempo para las herramientas que iba a ver Pablo. Sorry, Pablo, si me alargué mucho. Si quieren lo que podemos hacer, porque yo creo que unos 15 minutos más podríamos extenderlos, pero para liberar, ¿cierto?, a las personas que pueden retirarse, yo creo que no hay problema con que puedan hacerlo. Igualmente, nosotros les vamos a enviar esta grabación a sus correos después, para que la puedan revisar, ¿cierto?, avanzar, retroceder, lo que a ustedes les parezca terminante. Y también recordar el tema del chat, no todo lo vamos a poder responder acá, pero por eso tenemos un equipo que también está contestando por el chat, y en el eventual caso de cuestiones específicas que hayan ocurrido, ¿cierto?, en situaciones puntuales, está la mesa de ayuda, ya que por ahí también está dando vuelta el link por el chat para que lo puedan resolver. Así que, si quieres, Cristina, puedes transmitir algún par de preguntas y continuar con lo último, que va a ser más cortito. De acuerdo.
Pregunta Camila, ¿se pueden bajar los resultados de todos los alumnos? Solo puedo bajar las notas en un archivo Excel. Por ejemplo, voy a ir a este test que está ya finalizado. ¿Se fijan que pinché test? Fui a este test, el primero que tengo acá, que ya se finalizó, ¿cierto? Y que tiene 12 entregas. Y en el paso 3, que esto se llama resultados, me permite bajar esto en Excel como dice la profesora. Además, hay otra opción. Ya no me quiero detener mucho más en esto, pero actualizar nota parcial. Esto quiere decir que si yo pincho acá, el sistema lo que va a hacer, o cursos lo que va a hacer en este caso, es tomar los resultados de esta evaluación y llevarlo a el servicio notas. ¿Ya? Y eso me va a permitir tener una evaluación más dentro de mi estructura de evaluaciones formales del curso. ¿Sí? Creo que con eso respondemos a lo que decía la profesora. Ok. Tenemos preguntas también sobre la aleatorización que tú mencionabas. De las preguntas, y al respecto, desde la Facultad de Ciencias Agronómicas nos hicieron llegar varias preguntas, ¿de acuerdo? No creo que nos dé tiempo a verlas todas, pero sí había una referida a la aleatorización que decía, ¿qué ocurre cuando uno agrega una... Esto ya lo contestaste, sobre la instrucción. ¿Cómo queda la aleatorización en preguntas con instrucción? ¿El sistema aleatoriza las preguntas luego de cada instrucción o aleatoriza el total de preguntas dentro de la prueba? Claro, en efecto aleatoriza todas las preguntas. Por eso lo que les comentaba, esta herramienta o esta nueva opción de poder aleatorizar páginas. Porque si yo tengo preguntas de instrucción, como les comentaba, si yo pongo aleatorizar preguntas, esa instrucción también se va a randomizar. En cambio, si yo lo hago con aleatorizar páginas y tengo instrucciones dentro de una página, el sistema solamente lo que va a hacer es randomizar el orden de las páginas, en cómo se van mostrando estas páginas hacia los estudiantes. Y con eso las instrucciones permanecen, ¿cierto?, en el lugar en el que yo como profesor quería que estuviera. De acuerdo. Hay otras preguntas que se refieren al cambio de que esta aplicación, esta herramienta de cursos ha sufrido desde las versiones anteriores de UTest. Y algunos profesores que ya venían usando la herramienta preguntan si no tienen manera, si no existe la posibilidad de exportar preguntas y pruebas que ya tenían preparadas y que ahora parecen no poder trasladar a la nueva versión. Claro, o sea, hay una versión anterior que fue utilizada por un grupo pequeño de profesores, ya no fue una cosa muy transversal, una versión anterior de la herramienta test que se llamaba UTest, ¿ya? Y ese UTest tenía una configuración o una forma de editarse que es súper distinta, entonces no se puede importar directamente, en ese caso, una evaluación que estaba hecha en UTest a test, ¿ya? Pero sí puedo hacer importar test. La herramienta actual en el fondo, si yo hice una evaluación en el curso A y quiero hacer la misma en el curso B, yo sí puedo importar esa evaluación. Y eso está, sigo compartiendo mi pantalla, aquí al ladito del agregar test está el importar, ¿ya? Y esto requiere obviamente que yo en el test, de donde está el test original, tengo que exportarlo y se descarga en mi computador y después puedo seleccionar ese archivo desde acá y puedo importar esa evaluación. ¿Sí? Súper. Otra pregunta, César. Nos dicen que el sistema le asigna 0 puntos a una pregunta que todas sus alternativas hayan sido omitidas, ¿sí? Y asigna 0 puntos también a las alternativas incorrectas. Por lo que, nos dice este profesor, no se podrían aplicar descuentos por un número de respuestas equivocadas. Es decir, si hay alguna manera de modificar eso, para que haya alguna diferencia entre omitir y marcar al azar, digamos. No, en este momento no hay una opción que les permita hacer descuentos por respuestas incorrectas. ¿Sí? Ahora, como les comentaba, la herramienta, como sí el test, ha ido evolucionando desde que empezó a ser cierto más masivo el uso de esta herramienta, que es básicamente desde enero de este año, finales de diciembre del año pasado, que es cuando se hizo mucho más
patente el uso por parte de la comunidad docente de la herramienta como tal. Entonces, dado eso, hemos ido haciendo evolucionar la herramienta y le hemos ido agregando algunas cosas. No sé qué tan factible puede ser agregarlo, técnicamente hablando, pero es alguna, por ejemplo, de las características que podría el equipo de desarrollo, en este caso, pensar en irle agregando, así como hemos ido agregando, por ejemplo, el randomizar preguntas o randomizar páginas. Eso es una cosa que a lo mejor podríamos ir desarrollando y verla de aquí en un mediano plazo, pero por ahora eso no está disponible. Ok. Hay varias preguntas que se refieren de nuevo a la visualización de los resultados del test, a las estadísticas que uno podría, digamos, trabajar con los resultados de cada estudiante y del conjunto de los estudiantes. No sé si puedes volver a hablar un poco de cómo se visualizan esos resultados, qué opciones de visualización tienen los docentes. Cuando tiene que ver con el paso, sí. Uh-huh. Tiene que ver con el paso 3, que me lo salté un poco por el tiempo, pero voy a ir a este test, por ejemplo, que ya estaba finalizado, que tiene 2 entregas. Si se fijan, el paso 3 me dice resultados. Y en este caso, veo, por ejemplo, el resultado de esta estudiante en particular. ¿Sí? Tiene un puntaje total medio absurdo de la prueba, 5.691 puntos, y tiene 21 de 5.691 puntos, y eso quiere decir que tiene un 0.4% de tasa de respuestas correctas. ¿Ya? Esto es básicamente lo que el sistema les muestra a ustedes a la hora de saber cómo respondieron los estudiantes. ¿Ya? Y en base a este puntaje, me muestra una nota. Hay algo que aquí es relevante, que es el porcentaje de exigencia. ¿Ya? Entonces, si yo le pido un 60% de exigencia, quiere decir que cuando yo tenga un 60% de respuestas correctas, obtengo el 4. ¿Ya? Esto yo podría hacerlo más alto, podría hacerlo 70 o más bajo, 50. ¿Ya? Y en base a eso el sistema me va a calcular la nota aquí. ¿Sí? Eso. Ok. Yo creo que por el tiempo podríamos ir cerrando acá, comentarle las preguntas al menos, ¿cierto? Recalcar lo que decía Pablo en relación a que están estos canales de ayuda, ¿cierto? La mesa de ayuda para los docentes. Creo que hay un chat también, ¿cierto? En la unidad, o sea, en la página del sitio web de ayuda virtual. Para que los profesores puedan ir canalizando también sus preguntas que vayan teniendo a través de esas vías. Eventualmente, en la medida que esas preguntas vayan llegando, nosotros los vamos a ir respondiendo. Y ahí, no sé, le doy el pase a Pablo, no sé si va a alcanzar a ver las otras herramientas. Gracias, César, por tus buenos deseos. Pero espero que... El tema es que igualmente, por lo que vimos en la votación, el test no era tan usado. Entonces, me parece que la gran mayoría ha usado tarea. Así que yo voy a hacer algo muy cortito, y lo mismo con foro, y dejar un poco las preguntas para el final, que la idea es que también se puedan retomar quizás algunas otras que quedaron pendientes de tesis y que se puedan desarrollar, si les parece. Entonces, les voy a compartir el mismo demo de César. Ahí está, claro. Bueno, el caso de la herramienta de tareas, como ya sabemos, ¿cierto?, nos permite subir cualquier tipo de tarea, entonces por eso sirve, ¿cierto?, para todo, principalmente, ¿ya? Y una vez que me voy a saltar ese paso, ¿cierto?, de la administración, en donde uno va a administrar, ¿cierto?, y lo activa, porque ya lo explicó César. Entonces, una vez que está activa, ¿cierto?, la herramienta de tareas, como aparece acá, entonces uno como docente, uno va y la puede configurar desde acá. Entonces, ahí uno tiene que dirigirse, ¿cierto?, a la opción agregar tarea y colocarle, ¿cierto?, completar, ¿cierto?, los datos que aparecen acá. Por ejemplo, ya si yo estoy trabajando, ¿cierto?, con un portafolio, entonces vamos a poner entrega, avance, portafolio. ¿Ya? Hay que ponerle, ¿cierto?, una fecha de inicio, le podemos poner ahora mismo, ¿cierto?, para que quede abierto de inmediato, y una posible fecha de entrega, le voy a colocar el 24, ya uno también puede configurar la hora, ¿ya?, a la cual, ¿cierto?, uno desea que efectivamente le llegue la tarea, ¿ya? Y después, ¿cierto?, ahí uno puede agregar una breve descripción, ¿cierto?, de la tarea, ¿ya? Yo voy a agregar
para ganar tiempo, ¿cierto? Una que tenía ya precargada acá. Por ejemplo, es muy importante, una recomendación más didáctica, explicar muy bien más o menos, independiente que uno pueda subir una guía o una pauta, aparte, ¿cierto?, de la rúbrica, en donde uno explica el propósito de la evaluación, pero acá, de alguna manera, también uno lo puede reiterar a través de esta vía, ¿ya? Entonces, ahí se explica más o menos lo que se espera, y también para efectos de poder ordenar el envío de tareas, uno le puede pedir, ¿cierto?, a los estudiantes que la puedan enviar con alguna denominación. Si ustedes se fijan ahí, el profesor está pidiendo, ¿cierto?, que lo suban ojalá en un archivo en Word, no en carpeta comprimida. A veces pasa, ¿cierto?, que los estudiantes intentan subirlo en carpeta comprimida y no se puede. Entonces, lo importante es que lo suban, ¿cierto?, en este caso en Word. Y la idea es que después, para poder ordenar en este caso los archivos que llegan, lo nominen, por ejemplo, con los dos apellidos según la siguiente forma, ¿ya? Por ejemplo, Lovera Falcón, ¿ya? Avance 2, ¿ya? Y ese va a ser el nombre que va a tener el archivo, ¿cierto?, cuando el profesor o profesora, ¿cierto?, lo vaya a revisar. Acá también es importante decirle que cuando uno lo descarga, después uno puede descargar en una carpeta comprimida. Entonces uno no tiene que hacerlo, ¿cierto?, uno a uno, sino que llegan todos, pero cuando uno lo pasa, ¿cierto?, a Word, para poder identificar de qué estudiante es importante el nombre, ¿ya? Que le coloquen, ¿cierto?, el nombre para poder saber de quién es. Aquí uno puede configurar, ¿cierto?, la cantidad de archivos que eventualmente podría subir un estudiante, ¿ya? Pero generalmente, ¿cierto?, es uno, ¿ya? Y acá yo eventualmente puedo decidir si efectivamente uno va a publicar o no la tarea. Hay otra cosa importante que aparece acá, que dice aceptar atrasos, ¿ya? Uno puede colocarle que no, y si uno coloca que no, resulta que si hay un estudiante que llega a las 12, ya no va a poder subir la tarea y va a tener bloqueado, ¿ya? En cambio, si uno coloca que sí, efectivamente, uno tiene la posibilidad, ¿cierto?, de poder dejar algún tipo de flexibilidad al respecto. Ahí no sé si César me puede ayudar un poco, porque por lo menos cuando uno le coloca que sí y da un plazo extra, igualmente los estudiantes que suben, ¿cierto?, posterior a la hora de finalización original, ¿cierto?, en este caso la entrega, igualmente aparece marcado con rojo. Por tanto, uno igualmente se puede enterar. Así que si estamos apelando, ¿cierto?, a la flexibilidad, yo creo que es importante a lo mejor dejar abierto este espacio para que eventualmente los estudiantes lo entreguen, sin perjuicio de que eventualmente uno pueda preguntarle después al estudiante qué puede haber pasado. Pero dado este contexto, ¿cierto?, creo que con mayor razón, ¿cierto?, deberíamos hacerlo. César. Sí, está súper bien, Pablo. En efecto, cuando tú le permites o marcas la opción de recibir atrasos, o aceptar atrasos, el sistema o curso en este caso, ¿cierto?, deja marcado a los estudiantes que entregaron con atraso. Y ahí queda cierto criterio del profesor si es que va a aplicar algún castigo en puntaje o en nota, dado el atraso o no. Claro. Bien. Bueno, entonces, nosotros configuramos acá la tarea, y ahí, si le damos ahí a publicada, porque yo la puedo dejar guardada, ¿ya?, y después publicarla, pero si le doy publicada, ¿ya?, yo también tengo la posibilidad de crear una categoría automática en el foro del curso. Por lo tanto, si yo lo hago de esa manera, ¿ya?, me va a aparecer un foro, ¿cierto?, creado. Ahí, errores, perdón, dejé sin fecha la entrega de, me tengo que devolver, ¿no? Ahí. Vamos a aceptar atraso, sí. Vamos a poner una hora. Te falta la fecha en el calendario. Y la fecha en el calendario, claro, acá, si tienes razón. Vamos a aceptar hasta el día 21. ¿Ya? Perfecto. Bien. Tiene que ser mayor a 24 porque le pusiste 24 Sí, fecha le de puse cierre. 24, tienes toda la razón. Ya, vamos a ponerle 25. Ahí debería resultar. Todavía me está marcando en rojo, ¿eh? Ya. A ver si logramos. Claro. Ahí. Entonces, ahí me aparece, ¿cierto?, ya publicada la tarea. ¿Ya? Ahí lo puedo revisar. Y si nos vamos, ¿cierto?, al foro, ya, acá, no sé si me debería aparecer en esta misma categoría, pero categoría, acá está. Consulta tarea, entrega, avance, portafolio. Ahí está.
Entonces ahí ya me aparece justamente una categoría, me creó una categoría automáticamente cursos de consultas en relación, ¿cierto?, con la entrega de la tarea. ¿Ya? Bueno, eso con respecto, ¿cierto?, a la herramienta de tareas. ¿Ya? Y con respecto a la herramienta de foros, ¿ya? Nos vamos, ¿cierto?, al espacio del foro, ya que estamos acá mismo. Ahí yo puedo ponerle categoría general o puedo inventar una categoría. La categoría en realidad, ¿para qué sirve? Sirve para que uno se pueda ordenar. O sea, si uno utiliza esta herramienta, la sugerencia es crear categorías propias, ya que tengan nombres a lo mejor que a mí me interesen. Por ejemplo, si yo voy a armar una discusión en base a un tema en particular y quiero que todas esas discusiones de ese tema se alojen en ese espacio del foro, entonces yo puedo crear, ¿cierto?, una nueva categoría. Ya, ahí. Ustedes se dan cuenta, yo pincho ahí, puedo agregar, ¿cierto?, una categoría, el nombre de la categoría, ¿ya? Y puedo agregar también una descripción. Así que también tengo esa posibilidad de poder hacerlo por esa vía. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo quiero publicar, voy a poner categoría general, ¿ya? En este caso, un nuevo foro, donde yo quiero que los estudiantes participen. Entonces, por ejemplo, ya yo le doy ahí agregar mensaje, ¿ya? Y puedo colocar, por ejemplo, vamos a buscar un tema que tengo, foro de sobre teorías de aprendizaje, por ejemplo. Bien. Entonces, lo dijimos. Vamos a... Bueno. Y ahí colocamos en el mensaje, ¿cierto?, ya la pregunta que nosotros queremos formularle a los estudiantes. Por ejemplo, a partir de tus percepciones, experiencia de enseñanza y aprendizaje, ¿qué motivaría a los estudiantes a aprender? ¿Dónde nacería esa motivación? Y ahí es importante, ¿cierto?, porque eso no tiene una fecha que efectivamente uno pueda cerrarla técnicamente acá del foro, así como en el caso, ¿cierto?, de la tarea. ¿Ya? Entonces uno debería indicarle, ¿cierto?, hasta qué fecha uno va a aceptar justamente las respuestas en el foro. ¿Ya? Esa es un poco la sugerencia. Bueno, y algunas cosas que seguramente vamos a abordar en la sesión de la tarde, y si surgen preguntas en relación con esto, que siempre en los foros es recomendable, aparte de este mensaje inicial, acompañar el foro, me refiero en el sentido de ir estimulando a los estudiantes para que puedan, en este caso, ir dando cuenta de sus respuestas y también que uno vaya citando, ¿cierto?, a los estudiantes que respondieron anteriormente para estimular la discusión. Y finalmente uno hace un cierre del foro, donde uno toma de alguna manera, hace un resumen ya acerca de las ideas más importantes que surgieron ahí. Y con eso uno le da como formalmente como el cierre al foro. ¿Ya? Eso puede ser al término de una semana, por ejemplo, si es que uno decía abrir un foro semanal. Bien. Bueno, eso en líneas generales cómo uno puede configurar, ¿cierto?, la herramienta de foro. No sé si, César, ¿hay algún detalle ahí que se me haya ido que pudieras aportar? No, está súper bien, me está siguiéndote y creo que no tengo mucho más que comentar, en verdad está súper bien explicado. Reforzar el tema de que las categorías son súper útiles a la hora de organizar, ¿no? ¿Cierto? Las discusiones del foro, sobre todo si es una herramienta que voy a utilizar intensamente en las clases. También mencionarles, por ejemplo, que el foro tiene un límite de respuestas de 100, ¿ya? Entonces, si es que es un tema que va a tener una larga discusión, ustedes esperen que sea una larga discusión de muchos mensajes de respuesta, lo que les recomendamos, ¿cierto?, es ir abriendo nuevamente nuevos threads, nuevos hilos de foro con el mismo tema, ¿ya? Para que no se les vaya saturando. Eso. Perfecto. No sé, Cristina, si puedes ahí retomar preguntas, ya sea de esta parte o la de César, ¿cierto? Sí, mira, sobre el foro, Natalia Lucero pregunta cómo se puede responder el foro de manera general en vez de responder uno a uno. Por ejemplo, si se le pide a los estudiantes que comenten una pregunta abierta y luego de 10 respuestas de distintos estudiantes, el profe o la profe quiere agregar una respuesta suya al respecto. ¿Debe pinchar en el último mensaje de los alumnos o hay otra opción? Para No, dale tú.
Sí. Dale. Para responder masivamente, lo que te recomiendo en ese caso es a generar un foro que sea de respuesta para todos. Porque cada mensaje, como es un foro, el foro tiene esta opción de responder a la pregunta en particular, o es una opción la que te decía, ¿cierto? Es que genere este foro de respuesta, cosa que quede visible para todos. Mira, las respuestas o las preguntas que más vi en relación al tema de debate o las problemáticas que identifiqué como profesor del curso dentro de lo que estamos debatiendo es que ustedes están yendo por el camino incorrecto, a lo mejor en este punto. Y la parte correcta es sobre este punto y hacer una cosa que es global para todos. Otra opción es que como yo soy el que escribió, ¿cierto?, la pregunta que generó el debate, ese foro se llama, por decirlo de alguna forma, la pregunta padre. Y yo puedo responder al padre y con eso absorber todo lo que está hacia abajo, ¿ya? Pero me parece que es una mucha mejor opción hacer la primera opción que les di, ¿ya? En el fondo que si yo veo que hay mucho, o algo que se repite mucho en la discusión, que quiero responderle a muchas personas lo mismo, mejor armo una respuesta genérica para todos. Otra cosa que he visto que funciona es que los profesores muchas veces se graban, así que cuando hay un tema de discusión que es muy amplio y salieron muchos temas, el profesor leyó todo y no quiero responder a todas las preguntas del foro en el mismo foro, agarra el computador, así como estamos ahora en la videoconferencia, pero en vez de una videoconferencia se graba con su cámara y da una respuesta y eso lo publican después en el blog de Ucurso, por ejemplo. Lo subirán a YouTube si es que quieren, si tienen una cuenta de YouTube. Tienen varias opciones de poder hacerlo, o en Vimeo y colgar el link en el blog, y eso permite que los estudiantes puedan, ¿cierto?, hacer este link dentro de la misma plataforma. Entonces les dirá, subí un video de respuesta en el blog del curso para que todos estén al tanto de las problemáticas que yo vi relacionadas con este tema en particular. Es otra de las cosas que he visto y que ocurre. Eso se lo digamos de sugerencia, en verdad. Obviamente no a todos a lo mejor les acomoda grabarse y subir eso. Ok, gracias. César, una última pregunta que se refiere a tareas. Daniela Salazar preguntaba si se puede hacer una conexión entre tareas de Ucursos y la aplicación Classroom de Google. No hay una integración con Classroom en este momento. Habría que evaluar si es que eso es factible o no. Entiendo que Classroom igual es un LMS, igual que Ucursos, ¿cierto? Un Learning Management System. Entonces, como medio raro estar en dos LMS al mismo tiempo, así como lo veo yo, ¿cierto? En verdad, mejor decidirse por uno de los dos más que hacer una conexión entre LMS. En ese sentido, que pierde un poco el sentido, ¿cierto? Debería decantar por una de las dos plataformas. Okay, perfecto. Creo que no tenemos más preguntas referidas a esta última parte. ¿Quedan preguntas? Sí, perdón, quedaba una de la profesora Ana María, que preguntaba con respecto a tareas, si se puede hacer lo mismo de un portafolio con un proyecto de investigación. Pablo, esta quizás es para ti esta pregunta. Ya, bueno, en realidad se puede usar, ¿cierto?, cualquier tipo de archivo que uno quiera subir, ¿ya? Entonces, también no hay ningún tipo de restricción. La restricción tiene que ver solamente con el peso del archivo, que creo que son 150 megabytes. ¿César? Ya, claro. En efecto, sí. Ya, ok. Claro, tiene que ver con el peso. Ahora, claro, si el proyecto de investigación incorpora otras cosas y un archivo muy pesado, entonces mejor, claro, que ese tipo de recursos vayan linkeados en el documento del proyecto de investigación, de tal manera que después cuando uno lo abre, uno lo linkea y a internet puede ir al archivo si es que es un archivo pesado asociado. Perfecto. No sé, Pablo, cómo estamos con el tiempo, ahí tú me dices. Bueno, agradecer, pero al mismo tiempo pedir disculpas porque no salimos absolutamente del cálculo del tiempo, pero sabíamos que eso iba a pasar, porque la vez pasada también ocurrió de la misma manera, porque bueno, el espíritu un poco de esta actividad tiene que ver justamente por ir respondiendo ciertas preguntas y que sea, ¿cierto?, una especie de preguntas y respuestas dialogadas. Entonces, obviamente que la idea, ¿cierto?, el espíritu, ¿cierto?, es eso. Por lo tanto, si no hay, ¿cierto?, más preguntas o comentarios, yo reiteraría, ¿cierto?, el aviso del acompañamiento virtual, ya que está ahí disponible para que ustedes puedan canalizar, ¿cierto?, sus dudas en esta, ¿cierto?, mesa de ayuda para temas específicos. Esta grabación también, a los que participaron de esta videoconferencia aquí en el espacio de Zoom, se las vamos a enviar
también, ¿cierto?, con el PowerPoint, ¿ya?, para efectos de que puedan contar, ¿cierto?, con este recurso y lo pueden revisar con más tranquilidad. No sé si César quiere agregar algo. Sí, o sea, hacer una invitación también, ¿cierto?, a los profesores. Bueno, también darle las gracias a todos por habernos pasado la hora y permanecer acá, la mayoría de los que estaban al inicio. Las gracias también a Cristina por habernos ayudado con las preguntas en el chat, y a ti también, Pablo, ¿cierto?, por haber guiado el taller. Y lo que les decía, sino que hacer una invitación a todos los profesores que están aquí y lo vayan también expandiendo con sus colegas o compañeros de trabajo, que la plataforma también está ahí para que ustedes la prueben y prueben todas las cosas que hay y no tengan miedo de probar. Esa es la invitación. Nada terrible puede llegar a pasar si es que me equivoco con algo, a lo más tengo que borrar algo y no sé. La idea es que puedan probar todas las herramientas que tienen cursos hoy en día, ¿cierto? Y vayan experimentando cómo se van desarrollando, cómo van funcionando, porque sabemos que es mucha información, son muchos los servicios, son muchas las herramientas, es súper difícil cubrirlo, ¿cierto? A pesar que llevamos un tercer ciclo de estos talleres, ¿cierto? Y eso que estamos enfocados en algunas herramientas en particular, así todo sigue habiendo mucha pregunta, ¿cierto? Que es muy difícil llegar a cubrir. Entonces la invitación es a que puedan ser exploradores también de la plataforma, de cursos. En general, si entienden, ¿cierto?, cómo habilitar los servicios y los van probando, en la medida que eso va fluyendo, es aprendizaje o autoconocimiento que van generando ustedes mismos, así que las puertas están abiertas, ¿cierto? Y la invitación está a que prueben las herramientas del sistema y las dudas que vayan teniendo, canalizarlas a las vías de apoyo que hay, ¿cierto?, al sitio web, la ayuda virtual o el correo que habían compartido también en algún momento para que los profesores puedan canalizar sus dudas. Eso. Cristina, si quieres, cierras tú. Nada más, solamente agradecer a César, agradecer a Pablo por esta sesión y agradecerles a todos y a todas los que han participado muy activamente, con muchas preguntas. Como decía César, no hemos podido abordar todas, se quedan algunas, pero también vamos a recoger esas preguntas y esos comentarios que algunos han hecho llegar en privado sobre esta sensación de sentirse muy abrumado por la cantidad de herramientas y como eso. Esto nos permite a nosotros también pensar las próximas sesiones, los próximos ciclos de otra manera, así que pronto les vamos a contar. Mientras tanto, pueden seguir enviando sus necesidades, sus preguntas, sus dudas al correo de ayuda, docencia@uchile.cl, y consultar la página de acompañamiento virtual que hemos dejado en el chat. Muchas gracias a todos y a todas. Chao.